Enseñanza y aprendizaje de la educación física, planos y ejes de movimiento. Los planos y ejes de movimiento. Los ejes de movimiento son el eje longitudinal o vertical, que es perpendicular al suelo cuando el sujeto está en una posición erecta. El eje transversal u horizontal, que se dirige de un lado a otro del cuerpo. Y el eje sagital o anteroposterior, que se dirige de delante a atrás. Por otro lado están los planos de movimiento. Partiendo de la posición erecta son el plano frontal, que divide el cuerpo en mitad anterior y mitad posterior, el plano transversal, que divide el cuerpo en la parte superior e inferior, y el sagital o anteroposterior, que divide el cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda, tal y como podemos ver en la figura siguiente. Tal y como hemos comentado anteriormente, el plano frontal vertical o longitudinal es el que divide el cuerpo en mitad anterior y mitad posterior, mientras que el eje frontal vertical o longitudinal es la línea imaginaria que pasa por cualquier parte del cuerpo de arriba a abajo, como podemos ver en esta figura. El plano sagital o anteroposterior es el que divide el cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda, y el eje sagital o anteroposterior es la línea imaginaria que lo divide de delante a atrás, como se observa en la figura. Y el plano transversal es aquel que divide el cuerpo en parte superior e inferior, tal y como vemos en la figura. En función de la dirección en que se realiza el movimiento, podemos diferenciar los siguientes tipos: flexión y extensión. Es decir, la flexión es el movimiento en el que dos segmentos con articulación común aproximan sus extremos distantes. Por ejemplo, la flexión del tronco, como vemos en la figura. Y la extensión es el movimiento contrario al anterior, es decir, el movimiento de cualquier articulación que se produce en la parte posterior del cuerpo, como vemos la extensión del brazo en la figura. Para entender mejor estos conceptos podemos ver que cuando se saca bíceps, eso es la flexión del codo, es decir, flexión es, si decimos flexión de rodilla, es lo mismo que doblar la rodilla, es decir, la flexión de la rodilla. Y cuando sacas el tríceps, eso es una extensión del codo, como podemos ver en la figura. Es decir, la extensión es lo contrario al anterior. Si decimos extiende la rodilla, ese es el movimiento de extensión, que es contrario al de doblarla, como hemos dicho para la flexión.